Yo me pregunto, ¿hasta cuándo van a aplicar lo que ellos dicen que saben? Ahí anda el hijo, el bodoque de Andrés, perdón. El bodoque, ya saben quién es. El hijo de Yunes. Bueno, ahí anda el hijo de Yunes. Ahí vemos, amigos, al corrupto de Cuitláhuac García siendo traicionado por su propio subconsciente, inconsciente mejor dicho, al referirse al bodoque del Cacas, a este zángano parasitario de Ramón López Beltrán, que en este momento es tendencia en Twitter, y no por sus buenas acciones. Más de 200,000 personas están hablando en este momento de José Ramón López Beltrán, y sobre lo que va a salir a decir en unas horas el Cacas en la mañanera. Si va a ofrecer una disculpa a Loret o le va a dar para adelante con esta amenaza, con esta violación a la Constitución, a la libertad de expresión, a los derechos humanos. Está caliente la plaza, mexicanos verdaderos. ¿Qué tal, mexicanos? Espero que tengan una excelente noche. Hoy nos encontramos a domingo 13 de febrero del 2022. Valiente como su padre, el hijo de Andrés Manuel López Obrador da la cara. Lamentablemente para Loret de Mola, todo lo que sube ya atacaba al hermano del presidente, a la prima del presidente. Loret, si se cae mañana, va a decir que es culpa del presidente. Cuando Radio Centro eligió a Carmen Aristegui en el programa principal, Loret dijo que fue por culpa de Andrés Manuel. En fin, hoy se le cae el teatrito, se le cae el montaje, porque el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán, tumba lo que Loret únicamente construyó bajo bases de arena. Se cae a pedazos la 4T, y más con esto que te voy a mostrar a continuación, amigos. En este momento Caroline Adams es tendencia en Twitter, que junto con José Ramón salen a aclarar las cosas, a aclarar de una vez por todas con estas supuestas pruebas. En este domingo de Super Bowl y 15 días después de que salió a la luz esta investigación de la Mansión del Bienestar, hace unos instantes sale José Ramón López Beltrán y Caroline Adams desde su cuenta de Twitter e Instagram, asomando la cabeza como ratas, con estos comunicados absurdos y patéticos, donde ellos mismos están enredando todo, siguen enlodándose más, y lo más asombroso de esto es que el presidente ya tiró la toalla, y le dijo al Trivago a través de una llamada telefónica por teléfono: sal y da la cara, sal y haz el papel de gaviotona. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí a continuación, mexicanos verdaderos? Esto y la llamada, el telefonazo, el regaño telefónico que le hizo López Obrador, que genera en esto. Empecemos con el comunicado de Caroline Adams, que dice, en el cual asegura que su vida es privada, que siempre lo ha sido y se ha mantenido al margen de cualquier circunstancia. Asegura esta que se ha visto gravemente expuesta por un sinfín de noticias falsas en alusión a Carlos Loret de Mola. Asegura Caroline Adams en esta respuesta a través de Instagram que su vinculación a la compañía Baker Hughes es falso. Hace un breve resumen de su ciudadanía estadounidense y su origen brasileño. De padre norteamericano y madre brasileña, estudió en San Diego, en donde obtuvo una beca con Bill Clinton, la cual le ayudó a proyectar sus estudios hasta los Emiratos Árabes, lugar donde empezó a trabajar en el sector energético. Primer incongruencia, dice que no tiene vínculos con la compañía Baker, pero sí en el sector energético. Ojo, primer incongruencia en este comunicado conjunto de Caroline Adams y José Ramón López Beltrán. Asegura que trabajó en la ONU, asegura que sigue trabajando en su profesión en el mismo sector petrolero, y que eso la ha llevado a Caroline Adams a trabajar por unos años en México, que fue en el lugar donde conoció en este país a José Ramón, y consecuentemente formaron una familia, y que por las circunstancias decidieron salir de México para seguir preservando su privacidad y no causar ningún tipo de conflicto de interés. Luego asegura Caroline Adams que en ese tenor decidieron rentar una casita en la cual pudieran vivir actualmente, y lo sintetiza en 7 puntos. Yo renté una casa por un año. José Ramón seguía en el trámite de su visa para residir y trabajar en Estados Unidos. Primer punto. 2. Aquí se tiene que usar a un agente inmobiliario con licencia, y rara vez que se conocen las partes arrendador y arrendatario. 3. Todo se hizo bajo formalidad, reglas y requisitos estadounidenses, contrato, depósito en garantía, rentas mensuales como cualquier otro tipo.
4. Aunque en México trabajé en el sector energético, jamás tuve relación alguna con Baker Hughes ni ninguno de sus directivos. 5. Después de rentar, adquirí una casa hipotecada como cualquier ciudadano en este país y el banco se encargó de revisar a detalle todo. 6. Tengo un vehículo que sigo pagando, detalle que no incluyeron las supuestas investigaciones, aludiendo de nuevo a Loret de Mola. 7. Expusieron a base de calumnias y difamación nuestra seguridad. Esos son los 7 puntos que revela Mexicanos junto con este comunicado Caroline Adams. Y aquí viene lo más importante y lo más contradictorio. Caroline Adams revela una parte de las conversaciones, solo una parte, que tuvo con el agente inmobiliario que supuestamente le ayudó a encontrar y a rentar esta casita del mansión, la mansión del bienestar. Esta es la primera imagen que filtra, creo que te va a gustar, y viene una parte censurada. Se puede ver, pero está disponible a mediados de agosto. Y responde Caroline Adams, sí, la vemos. Luego agendan una cita. Caroline Adams justifica que le parece muy bien la ubicación porque tiene una hija de 12 años, que no es producto del amor de José Ramón López Beltrán, sino de una relación anterior a este. Sigue la negociación, hay otra imagen censurada, y luego continúa el comunicado de Caroline Adams, afirmando que en la primera imagen se ve la ubicación de la casa, que no era de su preferencia. Con esta imagen, mexicanos, Caroline Adams pretende de manera patética justificar que ella no tenía ningún conocimiento de alguna relación de los propietarios de este ejecutivo de Baker Hughes. Es decir, Caroline Adams y José Ramón López Beltrán justifican que ellos no conocen a este ejecutivo. No sabían quiénes eran, no sabían de su ocupación laboral. En base a estas imágenes, a una captura de pantalla, que no son recibos de renta, que allá en Estados Unidos es por ley que emitas un recibo, no lo presentan. Pero ella asevera que estas imágenes son las pruebas contundentes de que ella no tiene ningún vínculo con Baker Hughes ni con Pemex. Y luego asevera tener todas las pruebas y de que están dispuestos a entregarlas a las autoridades correspondientes para que ellos, cuando crean conveniente y oportuno, puedan revelar públicamente la información, ya que ellos aseguran no poder hacerlo, no quieren tampoco hacerlo, argumentando su privacidad, así como de otras personas que están haciendo con ellos todo este cultivo efervesciente. Asegura Caroline Adams que están poniendo en riesgo su seguridad y la de sus hijos. Aquí entrando, mexicanos, al final de este comunicado, en un terreno muy peligroso para ellos, porque ya Caroline Adams empieza a politizar esta situación. Vean lo que dice: estas mentiras han tenido el afán y el propósito de dañar a terceros. Estamos en espera de que se investiguen los hechos y que se analicen todas las pruebas. La presunción de inocencia debe ser siempre una máxima y es necesario que sean capaces de rectificar las informaciones erróneas. Y finaliza: tal vez nuestros padres nos educaron de maneras distintas, pero sí con un sentido denominador: no robar. Politizando, mexicanos. Ya nomás le faltó a Caroline Adams agregar: no robar, no mentir, no traicionar. Está politizado todo esto. Y luego continúa: que la verdad sea dicha porque las suposiciones no son hechos. Y hay que saber diferenciar entre opinión e información. Espero todos los que crearon esta lamentable noticia falsa encuentren paz en sus corazones. Atentamente, Caroline Adams. Esto es muy delicado, amigos. Vean cómo cierra el documento, el comunicado: noticia falsa. Los documentos son muy claros. Ahí están las pruebas, los contratos, los vínculos. Que esté mintiendo esta persona desde Estados Unidos es muy delicado. En un juicio todo esto se le va a vertir en su contra. Yo aquí veo, mexicanos, que este documento ni siquiera lo redactó Caroline Adams, lo redactó el zángano parasitario de José Ramón López Beltrán. ¿Por qué se los digo? Por esta palabrita: que la verdad sea dicha. ¿Qué creen, amigos? Esa frasecita nos remonta a 2006, a 2007, cuando López Obrador perdió la presidencia ante Calderón. Este empezó a hacer una campañita, un programita, donde sacaba un video semanal. Y ese programita se llamaba precisamente que la verdad sea dicha. Es el mismo eslogan de cuando López sufrió la derrota ante Calderón. Allí está plasmado en ese documento. Está politizado y está escrito por José Ramón López Beltrán, que se está escondiendo en las faldas de su mujer. Confirmado el gaviotonazo. Ahí está, mexicanos. El problema de una mentira, o no sé si han visto el famoso Juanito y el lobo. Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Llegó un punto que la gente no le creyó a Juanito. Y cuando llegó el lobo, simplemente nadie salvó a Juanito. Loret de Mola
engaña, miente, de por sí lo ha hecho. No solo el montaje que hizo con Genaro García Luna, sino que ha replicado muchas veces esto. Y su frase favorita es: fuentes cercanas que no puedo revelar. Hace poco la Suprema Corte de Justicia de la Nación puso como obligatorio que pongan la diferencia entre opinión y noticia. Porque la opinión es lo que yo creo que puede ser, más no lo que pasó. Yo creo que cuando veo a la hija de la vecina que llega en diferentes autos, no faltará quien diga: ah, es que anda con muchos novios. Pero ¿qué tal si es Uber o Didi y pues son diferentes autos? La vecina creía que la chamaca andaba con muchos hombres, pero no. Eran diferentes autos porque la plataforma Uber o Didi cambia constantemente, no siempre es el mismo. Entonces, Loret de Mola, con la frase fuentes cercanas que no puedo revelar, atribuye que es verdad un chisme. ¿Sí? Porque si tú no revelas la fuente, si tú no das una prueba, papelito en mano, ¿cómo puedes tú asegurar una cosa? Entonces, ¿qué pasó con el hijo de Andrés Manuel? El hijo de Andrés Manuel, por andar con una chica que trabaja desde antes de conocer al hijo del presidente, en una empresa petrolera, la chica tenía fotos en un avión particular de esos machuchones, en un Ferrari, tiene una foto con Donald Trump. Ella de por sí viene de una familia adinerada desde hace mucho antes que conocer al hijo del presidente. Y recuerdo que aquella ocasión se iba a conocer la vida particular de ella. Luego se metieron con el hijo, José Ramón López Beltrán. El presidente Andrés Manuel dijo: investiguen, el que nada debe, nada teme. ¿Por qué creen que no hay denuncia? Es más, Lili Telles salió diciendo: aunque lo denunciamos no va a pasar nada porque ya está todo protegido. Fácil, vete a Estados Unidos. Ustedes como senadores pueden pedirle al gobierno que investigue a una petrolera que quizás está en actos de corrupción. Ningún panista y priista fue a Estados Unidos a denunciar. Qué bueno que los compañeros de Morena quieran que se aclare. Miren, la Casa Gris es equiparable a la Casa Blanca. Y les voy a decir por qué. Porque la Casa Gris le pertenece a un alto ejecutivo de Baker Hughes, que es una empresa que tiene contratos vigentes. Y mientras estuvieron ocupando la Casa Gris, la nuera y el hijo del presidente, se ampliaron estos contratos en Pemex. Está muy sospechoso. Nada es casualidad. Y en Estados Unidos hay una ley, que es la FCPA, que es una ley que se encarga de investigar la corrupción de las empresas de Estados Unidos en el extranjero. Y especialmente la SEC, la Security Exchange Commission, investiga si las empresas cumplieron con el compliance. ¿Qué es el compliance? Son los códigos de ética que se le ponen a los funcionarios. Un funcionario, un titular, un alto ejecutivo, no le puede rentar su casa al hijo del presidente nomás porque sí. Y dice el ejecutivo de ese entonces, que por cierto ya no está en la empresa, habrá que investigar por qué salió de la empresa, dice que no se enteró que era el hijo del presidente. ¿Pero qué creen? Que tú cuando haces una transacción de renta financiera, entras a una página que se llama Risk ID, donde si ustedes entran en este momento, el hijo del presidente y su nuera son políticamente expuestos, están clasificados. Y en ese momento la empresa se debió haber enterado que había un potencial conflicto de interés. Por eso su servidora, para quitar los dimes y diretes, puso una denuncia en la SEC, que es la responsable de investigar correos electrónicos, depósitos, llamadas telefónicas, y ahí nos vamos a enterar si efectivamente hay o no conflicto de interés. No adelantemos vísperas. Ninguno de nosotros tiene acceso a ese tipo de información más que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde también he puesto la denuncia porque la FCPA
aplica en países como México, donde los estándares de corrupción son extremadamente altos. México ocupa el lugar 124 en percepción de corrupción de 180 países. Entonces, yo lo que diría, en este momento hay un problema ético. Acepten que hay un problema de moral, porque el hijo del presidente vivía en una casa de un alto ejecutivo, independientemente que hace 60 años, pues ¿qué creen, que las empresas son tarugas? Pues claro que están a modo con el político en turno. Y se dieron cuenta que por ahí, ¿cuántas veces no? Yo conozco... Gracias, senadora. Sí. Perdón. Adelante, senador. Si la acepta, con mucho gusto. Con gusto. ¿Si la acepta, Xochitl? Sí, acepto, ¿Senadora? todas las que quieran. Gracias, senador Xochitl Gálvez. Yo seguí con mucha atención la acción que hizo usted de presentar una denuncia ante la SEC sobre estos temas. Mi pregunta hacia usted es, ¿cree necesario que este Congreso legisle sobre el tema de conflicto de interés, que tenemos esa laguna? Por supuesto, y qué buena pregunta. Justamente el señor Santiago Nieto, en una de sus visitas al Senado, habló de que teníamos incumplimientos internacionales en materia de lavado de dinero. Y un tema es una ley sobre conflicto de interés. Miren, el problema no es que el alto ejecutivo le haya rentado la casa al hijo del presidente. El problema es si no lo declaró. O sea, ese es el gran problema. Tendremos que conocer depósitos, costo de renta, tenemos que conocer si este alto ejecutivo informó a su empresa que estaba rentando esta casa. Ese es el sospechosismo que hay. ¿Por qué te vas a vivir a la casa de un contratista de Pemex? Acéptenlo, que cuando el presidente era oposición, le dio una brutal golpiza a Enrique Peña Nieto y a su esposa. Y miren que la señora sí trabajaba, ¿no? La señora al menos era actriz. Yo sé que la otra señora está muy rica, pero el otro señor no trabaja, con todo respeto. Entonces tú tienes que decir de dónde sale el dinero con el que vas a pagar la renta. Por eso en ese momento debieron haber revisado con qué dinero. Entonces en México lo que tenemos que hacer es legislar el conflicto de interés. No está legislado. El presidente en su 3 de 3 debió haber manifestado que su nuera vivía y su hijo en una casa de un alto ejecutivo de la empresa Baker Hughes, que tiene contratos vigentes con Pemex. Ese es el tema de fondo. El tema de fondo no es si se fue a rentar una casa, el tema de fondo es que hay negocios de por medio. Y ustedes también fueron mal pensados. Pues ¿a poco Higa, que era un contratista consentido de Peña Nieto, pues el escándalo fue que le habían y vivían en la Casa Blanca que pertenecía a el grupo Higa? Y ese fue un gran escándalo, y de ahí empezó la decadencia del gobierno de Enrique Peña Nieto. Por lo tanto, urge que este Senado legisle el conflicto de interés, porque no es un delito hacer negocios, no es un delito a tener dinero, no se equivoquen. El problema es hacerlo con dinero público. El problema es utilizar tus influencias en el poder para conseguir dádivas, y una dádiva puede ser esa casa. Y el otro tema moral, pues ya es cómo te llenas la boca diciendo que los ricos, que los que tienen, si tu hijo aspira a vivir en una casa así, porque seguro que aspiraba a vivir en una casa así. Ese tema moral, ahí se los dejo para su cartilla moral. Muchas gracias. El hijo del presidente dio a conocer esto. José Ramón López Beltrán, cargado el documento por Caroline Adams, su esposa. Y el documento dice lo siguiente. Vamos a hacerlo en grande para que usted pueda verlo. Mire usted, en el año 2018 tomé la decisión de seguir ejerciendo mi profesión de abogado hasta que decidimos en familia mudarnos a los Estados Unidos. En la actualidad y desde el año 2020 trabajo como asesor legal de desarrollo y construcción para Key Partners. De hecho pone la página, una empresa privada de Houston a través de la cual recibí mi visa de trabajo. Soy ciudadano privado, no tengo injerencia en alguna actividad del gobierno de México, mis ingresos provienen al 100% de mi trabajo en Houston.
No hubo ni habrá conflicto de interés. Les pido respeten mi vida privada y la de mi familia. Gracias por su atención, José Ramón López Beltrán. El problema, y el presidente lo ha dicho, es que la mentira repetida 1000 veces crea la duda. La gente puede decir, oye, ¿será que realmente el hijo del presidente tiene que ver con una empresa? ¿Será que, señores, se los vuelvo a reiterar, les crea la duda? Se los dice alguien con experiencia. ¿Cuántos youtubers, todos los youtubers pro AMLO, inventaron que yo había recibido dinero, luego metieron a mi esposa, metieron a mi abuelita, a mi mamá, y nunca presentaron pruebas de nada? Nunca hubo absolutamente nada. Y con el tiempo, la gente se dio cuenta y dijo, puras mentiras, nos engañaron. Lamentablemente. Pero te queda la duda. ¿Sí? Entonces, cuando tú repites una mentira una y otra vez y una y otra vez y otros la repiten, queda la duda en algunas personas. Ah, como lo dice Loret, como lo dice Broso, como lo dice López Dóriga, lo dice, y empiezan a haber muchos opositores. Hay gente que cree que es verdad, porque es algo psicológico. Cuando mucha gente repite la misma mentira, tu cabeza dice, sí, fue verdad. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador miente o da datos inexactos 80 veces de media en cada una de sus conferencias matutinas. Así lo concluye el informe El Valor de la Verdad, a un tercio del sexenio de la organización Signos Vitales, El Pulso de México. De acuerdo con el informe, que fue elaborado con base en el análisis realizado Spin Taller de Comunicación Política sobre las conferencias matutinas, el mandatario recurre a medias verdades y datos no verificables para no tocar temas relacionados con la pandemia, la militarización, la deserción escolar o las energías limpias. Además, Signos Vitales aseguró que después de más de 2 años de gobierno, López Obrador está a punto de duplicar las 23,000 mentiras del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante todo su mandato, que contabilizó The Washington Post. Entre muchos asuntos, el reporte retrata a un presidente que ha tratado de concentrar el poder a través de cambios jurídicos y decretos mediante los que impulsa su programa de gobierno. De hecho, aseguran que 2019 es el tercer año con más modificaciones constitucionales desde 1917. Por otra parte, el informe recoge una creciente preocupación a nivel nacional e internacional por la militarización del país, traducida en la entrega de recursos y poderes otorgados a las Fuerzas Armadas. La organización Causa en Común identificó que entre 2018 y 2020 se han nombrado 55 elementos militares en cargos civiles de importancia en todos los órdenes de gobierno. Y precisamente, en contraste, organismos como el Instituto Nacional Electoral recibieron agravios por parte del presidente y otros como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales sufrieron recortes del presupuesto. Signos Vitales es una organización civil que cuenta con un comité ejecutivo conformado por personalidades como María Amparo Casar, María Elena Morera y Federico Reyes Heroles, y un comité asesor de especialistas en el que participan analistas como Edna Jaime, Jacqueline Pescart, Luis Carlos Ugalde y Luis de la Calle, entre otros. El hijo del presidente, no hay ni una prueba. Los contratos que mostró de Pemex Loret no son contratos guardados en un cofre de secreto que desenterró en el desierto de Arabia Saudita. No, lo que mostró Loret son contratos públicos que subió el propio gobierno. Y el presidente lo dijo, adelante, investiguen. Pero ¿qué pasa? Cuando mucha gente te repite la misma mentira, hay gente que se la cree. Ahí está, mexicanos. Pero hay más. El propio zángano de José Ramón López Beltrán también, desde su cuenta de Twitter, acaba de publicar este breve comunicado. En el 2018 tomé la decisión seguir ejerciendo mi profesión de abogado hasta que decidimos en familia mudarnos a los Estados Unidos. En la actualidad y desde el año 2020 trabajo como asesor legal de desarrollo y construcción para Care Partners.
Y aquí deja un vínculo a la página, una empresa privada en Houston a través de la cual recibí mi visa de trabajo. Soy un ciudadano privado y no tengo injerencia alguna en el gobierno de México. Mis ingresos provienen al 100% de mi trabajo en Houston. No hubo ni habrá conflicto de interés. Les pido respeten mi vida privada y la de mi familia. Y eso es todo, mexicanos. Eso es todo lo que presentan como respuesta a todas las pruebas, documentos, videos, imágenes, testimoniales que presentó Latinos y Mexicanos contra la Corrupción, que son más que evidentes, que han desatado una ola de declaraciones, de sucesos que siguen vinculando a Baker Hughes con Carolyn Adams y José Ramón López Beltrán. El primer dato, mexicanos, así básico, elemental, es, después de ver esta patética historia de Carolyn Adams y Ramón López Beltrán, la primera, mexicanos, validando estas capturas de pantallas ridículas. ¿Acaso, entre toda la inmensidad que hay de casas en Estados Unidos, es más, entre toda la inmensidad de casas que hay en Houston, para no irnos tan lejos de Deer Park, que es otra variante que sigue afectando, de todas las casas, miles de casas, cientos de miles que hay en Houston, tuvieron que rentársela a este ejecutivo de Baker Hughes, tan grande que es Estados Unidos, y fueron a rentar cerquita de Deer Park, y precisamente a un ejecutivo. Eso, mexicanos, nadie se lo traga. Están en el ojo del huracán. El nido de esta familia del bienestar está en el ojo del huracán. No lo van a poder tapar, no lo van a poder ocultar. Estas pruebas son patéticas, son ridículas, me recuerdan a las que presentó la gaviotona de Vicente Marrano cuando también lo acusamos, de su casita blanca. Ahí está el documental en Leptómano. No demuestran nada, al contrario, se enlodan más. ¿Y saben por qué hacen esto, mexicanos? Después de más de 15 días. ¿Saben por qué lo hacen en este momento? Porque están dando patadas de ahogado. Porque el ataque de López Obrador no tuvo efecto en contra de Loret. Ya el Cacas tiró la toalla, ya dijo por teléfono a este zángano, le habló y le dijo: hazle como puedas, defiéndete, haz algo, zángano. Yo ya no puedo hacer nada, ya me eché a toda la gente encima, ya violé la Constitución. Sal y di algo. Cuando desde un principio tuvieron que haber salido ellos. ¿Por qué no lo hicieron esto al principio? ¿Por qué aventaron primero todo el aparato de Estado en contra de Loret? Porque el reportaje nunca fue para López Obrador, fue para el hijo, para Carolyn. Ellos nunca respondieron, se escondieron detrás del presidente. Puras mentiras, pero como lo decían mucho, había gente que se la creía. Lamentablemente. Entonces, lo mismo sucede aquí. Están los gobernadores, 18, apoyando al presidente, y muchos opositores han estado criticando fuertemente al hijo del presidente Andrés Manuel, que le dolió. Ahí está Miguel Barbosa, en fin, los 18 gobernadores. Sabina Berman pone: cuando el periódico Reforma publicó mi salario y el de otros comunicadores, nadie utilizó eso, nadie dijo nada. O sea, ellos siempre han hecho eso. Ahí está Claudia Sheinbaum. ¿Cuántas veces no han dicho que Andrés Manuel le paga a los youtubers pro AMLO? ¿Alguna vez ha mostrado algo? Por lo menos yo, por mí, hablo por mí, no puedo hablar jamás he recibido un solo centavo del gobierno del presidente Andrés Manuel, o de alguna secretaría, o de algún político, ni un centavo. Pero la oposición repite y repite que a los youtubers nos paga el presidente. No hay nada, ni un centavo. Y hasta el día de hoy no han presentado nada. También decía Broso que la mañanera estaba orquestada y que tenían que todas preguntas a modo. No es cierto, nunca lo comprobó. O sea, las mentiras siempre han estado, mis hermanos. Aquí la respuesta de José Ramón a las publicaciones de Loret. ¿Y Loret qué va a decir el día de mañana? Presenta algo, Loret. Porque si te vas a pasar victimizando que tú eres la persona que por haber investigado al hijo y al hermano del presidente, eso no es una investigación. Se llama chisme. Investigaciones si tú me muestras pruebas, pero no circunstanciales. Ah, es que como aquí vivió tal persona y lo ligó todo y era primo hermano de este, y como se dio un contrato, una empresa, mis hermanos, que tiene 60 años trabajando con Pemex, 60 años, no empezó a trabajar esa empresa con Andrés Manuel. Hace 60 años, antes de Salinas, ya trabajaba con México, dicha empresa. La verdad que no había necesidad. Sinceramente, yo
admira al hijo del presidente porque él, pues, se metieron con su familia. Y yo creo que, ¿saben por qué pasa? Porque no le han encontrado nada a Andrés Manuel y se tienen que meter con la familia. Y el presidente cayó, fracasó, colapsó y ahora salen como ratas a querernos convencer con unos tweets, con unas capturas de pantalla patéticas. Esto, mexicanos, es otro triunfo para nosotros. Es otro triunfo que hay que celebrar. Hay que seguir insistiendo. Tienen que presentar los recibos y mucho más para dar una muestra de que en realidad no hay vínculos. Tienen que desalojar esa casa. Ya es un monumento a la corrupción. Cada día que pasen en esa casa los va a seguir hundiendo. Si la casa no es de ellos, si solamente es rentada, salte de ahí. Lárgate a otra parte. Comprueba que no tienes vínculos con Baker Hughes. Comprueba que no tienes vínculos con Deer Park y vete a vivir a otra casa. Eso es lo que tienen que hacer. Solamente de esa manera van a comprobar que no hay un vínculo. Y les voy a decir algo. Es uno de los hijos más queridos del presidente porque fue su primer hijo. ¿Ustedes creen que no le duele? Porque dicen, es que le dolió al presidente. Claro que le va a doler. Si hablan mal, a mí que me digan, misa me vale chetos. Pero cuando se meten con alguien de mi familia, ahí sí duele. A menos de que no tengas corazón. ¿Sí? A menos de que no tengas corazón. ¿Le dolió al presidente esto? Claro, es su hijo. Fue su primer hijo. Es su hijo mayor. Es lógico que le duela. Porque dirá el presidente, por mi culpa. Pero no fue su culpa. Fue gente mala. A mi hijo lo señalan. Porque yo soy presidente de México. Y la oposición, como no logra encontrarme nada, se meten con mi familia. Lamentablemente. ¿Sí? Lamentablemente. Yo considero que el presidente mañana hablará en la mañanera de toda la situación, pero también que el presidente de México sabe que el que nada debe, nada teme. Es un disgusto, sí, porque qué necesidad de que Loret se esté metiendo con la familia y que los opositores la hagan grande cuando hay temas más importantes, que ya prueben que la Guardia Nacional tenga el apoyo del Ejército y Marina para labores de seguridad pública, que el litio se apruebe, la reforma eléctrica para que lo nacionalicemos. Eso tendría que estar en las noticias, pero no, quieren desviar la atención con puros chismes, con puras mentiras. Espero que la gente sepa que al final todo lo de Loret fue un montaje. Así de simple. Eso es lo que tienen que hacer. Solamente de esa manera van a comprobar que no hay un vínculo. Porque todo lo demás es contundente. Nos confirma que estas ratas están enriqueciéndose. Y más aún con el contenido de esta llamada que te voy a revelar entre López Obrador, el presidente, y su hijo parasitario José Ramón López Beltrán. Un regaño telefónico del padre al hijo por haberlo metido en este gran problemón. Pero antes déjame compartirte lo más reciente sobre este caso de corrupción, de conflicto de interés en Houston, en Pemex. Es información al momento, mexicanos, de los funcionarios de Pemex que avalaron los contratos con Baker Hughes. Son los mismos funcionarios que beneficiaron a Felipa Obrador. Sigue destapándose la cloaca de la corrupción, la caja de Pandora. 2 funcionarios de Pemex Exploración y Producción avalaron un contrato con la empresa Baker Hughes en agosto de 2019, que al mismo tiempo favorecieron 2 meses después a Felipa Obrador Olán, la prima hermana de López Obrador. Joel Pablo Vera Aguilar, gerente de contrataciones para producción, y Marcos Torres Fuentes, administrador del activo de producción Cantarell, autorizaron este contrato de $85 millones de Pemex con Baker Hughes. Lo hicieron el mismo mes en que este zángano parasitario comenzó a ocupar la mansión del bienestar, la mansión de Kate Schilling, este alto ejecutivo de la empresa petrolera que está por rodar su cabeza luego de que accionistas de la propia Baker Hughes denunciaran una investigación en su contra. Aquí lo dimos a conocer en este video anterior de Lectómano, lo acabamos de subir también. Está la cosa muy caliente, amigos. Ya va a rodar la primera cabeza de Kate Schilling, que ya confirmó el reportaje de Loret. Y es que Baker Hughes, mexicanos, no se va a arriesgar, no va a meter las manos al fuego, y va a hacer rodar cabezas, y va a ser un efecto dominó que va a llegar a México, evidentemente. Aquí está el contrato, mexicanos, verdaderos, con las firmas de estos funcionarios de Pemex, que entregaron el contrato a Baker Hughes, y 2 meses después le entregaron los contratos a Felipa Obrador. Es el contrato 648819-810 de Pemex Exploración y Producción. Un contrato muy generoso,
ya que el plazo de vencimiento es hasta el 31 de diciembre de 2022. Todo este año, mexicanos, van a estar mamando del dinero de los mexicanos. ¿Qué tan desesperados están, mexicanos raros? ¿Qué tan desesperado está el Cacas ante esta crisis que es real, que es seria, donde este asunto de José Ramón López Beltrán está cimbrando a la 4T, al obradorismo, de una manera que no se había visto a lo largo de este sexenio? ¿Qué tan grave es la crisis que todos los gobernadores de Morena salen a darle el respaldo a López Obrador, en este caso particular de José Ramón López Beltrán? Acaban de emitir este comunicado, mexicanos, donde cierran filas para apoyar a López Obrador y a su hijo corrupto, ambos corruptos, todos los gobernadores de Morena, metiendo las manos al fuego por este tribago parasitario. Es evidente la crisis por la cual está atravesando en este momento la 4T y principalmente López Obrador, que ya mandó una orden directa a todos los gobernadores de Morena para que se alineen, para que se arrodillen ante la 4T, para que no digan nada, que por el contrario salgan a defender a capa y espada a estos corruptos, criminales, asesinos, porque en esta bola entran todos. Entra Bartlett, entra Gatell, entra Noroña, entra toda esta clase parasitaria, que ya es momento de que nos empecemos a sacudir en este instante, que en este momento tenemos nosotros el mango del sartén, y hay que usarlo con inteligencia, con determinación, y no soltarlo jamás. Están desesperados, están asustados, están arrinconados, están de rodillas ante nosotros. Y ahora esto, amigos, esta llamada que supuestamente acaban de efectuar López Obrador y José Ramón López Beltrán, un regaño telefónico del padre al hijo, por haberlo exhibido, por haberlo dejado sin un discurso, el discurso que era lo único que lo sostenía, que era lo único que le daba cierta legitimidad a este gobierno cada vez decadente. Una llamada telefónica que duró no más de 5 minutos, según aquellos que la escucharon, donde el presidente estaba sumamente molesto y decepcionado, mientras que del otro lado estaba su hijo José Ramón, que no había querido responder las llamadas de su padre, sabedor de los reclamos que se avecinaban, y así se dio este fin de semana. Y es que se revela que el padre y el hijo tenían varias semanas sin platicar, aunque habitualmente se mantienen comunicados de manera telefónica o cuando el tribago visita a su padre en Palacio. En esta ocasión, la charla fue ríspida, y quien más estuvo hablando durante toda la conversación fue el propio López Obrador. Ahí lo regañó, le sentenció, que lo había expuesto ante sus adversarios y que ojalá no estuviera involucrado en algo truculento que rumbo al 2024 cavara su tumba política. Y es que nadie al presidente mexicano se atreve a defender al más descarado de los juniors de la 4T, a este bodoque, como los propios gobernadores como Cuitláhuac, ya vimos aquí, lo están llamando. Se están viviendo días grises, el mismo tono, el mismo color de la mansión del bienestar, días grises en la residencia de López Obrador, en su humilde palacio austero, un cañonazo, un bombazo que vino cortesía de un familiar, de un pariente incómodo. Y es que nunca imaginamos, nadie lo pensó que habría otro consanguíneo, capaz de superar la ventilada de Pío. Y sí lo hubo, aquí está José Ramón llevándose las palmas de oro, junto con ello el petróleo, junto con ello el dinero de los mexicanos. La mansión del bienestar es la punta del iceberg. Así pues, en esta llamada, un cercano a López Obrador le propuso que el presidente ofreciera una disculpa a los mexicanos, a los ciudadanos, emulando un poco, de alguna manera, lo que hizo Enrique Peña Nieto cuando ocurrió esta catástrofe de la Casa Blanca, y que de poco le sirviera al entonces presidente Peña. Mas, sin embargo, López Obrador se rehusó. No quiere ofrecer disculpas, no va a pedir una disculpa en unas horas a Loret, al contrario, se va a lanzar con más, ya que al hacerlo, al ofrecer una disculpa, como aquí lo analizamos, parte de un escenario en el video anterior del Ectómano, el ofrecer una disculpa por parte de López Obrador sería como aceptar que alguien de los suyos es corrupto, y si no lo hizo con Pío, mucho menos lo va a hacer con su hijo parasitario, aunque la evidencia es inobjetable. La investigación de latinos y mexicanos contra la corrupción reveló la cara más fúrica, colérica del presidente, lo dejó expuesto. Nunca lo va a aceptar en público, mexicanos braderos. Y en esta llamada reveló a sus confidentes: me dejo de llamar Andrés Manuel antes de admitir algo que me equipare con los de antes, con los de la mafia del poder. No somos iguales. Ahí mismo en esta llamada hubo otra voz cercana que le sugirió buscar a Enrique Peña Nieto, así, sin obstáculos, de manera directa. ¿Quién fue esta voz? No es difícil de saberlo. ¿Para qué? Para que charlara con él, para que hablaran de manera anecdótica,
como compañeros de un mismo mal, derivado de la cercanía telefónica que mantienen en los últimos tiempos, y de la cual ya les hemos dado cuenta aquí en el canal de Leptómano. Hay un video sobre este tema también. Y volvió a enfatizar el Cacas: tampoco, no soy igual a Enrique Peña Nieto. Y es que los días de furia, de rabia que hemos vivido, no de hoy, no de hace 2 semanas, de hace meses, no son cosa menor, con lo que está reinando en este momento en la mente de López Obrador, en los pasillos del Palacio Nacional. Estos golpes asestados por Loret en contra de Pío, de Felipa, de Delfina Gómez, de Bartlett han sido muy difíciles de digerir, pero no tanto como el de su hijo José Ramón, el trivago parasitario. Este último, mexicanos, lo tiene auténticamente desencajado, desubicado, colérico, y es incapaz de ocultarlo. Ese es el contenido, mexicanos, de esta llamada que se está manejando en redes sociales, que se realizó entre López Obrador y José Ramón López Beltrán, donde además están blindando con un manto de impunidad de parte del presidente a su hijo, quien dijo también que nunca iba a meter las manos al fuego por uno de estos zánganos, que por el chiquito sí, pero por los mayores no. Y hoy vemos todo lo contrario, y lo vamos a ver a continuación en unas horas. Y yo los invito a ustedes, mexicanos verdaderos, que no se vayan a dejar engañar, porque es muy probable que López Obrador salga a continuación, como ya lo vimos en el video anterior del Leptómano, con una super cortina de humo. Incluso pueden llegar a un atentado, escenificar un atentado en contra de él, para de esta manera poder cerrar el caso de José Ramón López Beltrán. No lo van a conseguir. Ocupamos el apoyo de todos ustedes para que se corra la voz, para que se corran estos mensajes, para que lleguemos a más gente, para que despertamos y abramos los ojos del resto de los ciudadanos que siguen dormidos, que son muchos. Esa es la labor que hay que hacer, de concientización, de despertar a los demás. Eso es lo que acontece, mexicanos. Por eso se dio este telefonazo, donde vemos a un presidente dando patadas de ahogado, que está temeroso a salir en las próximas horas. Esto nos va a presentar López Obrador en la mañanera. Unas capturas de pantalla. Se van a ver ridículos, se van a exhibir y se van a hundir más. Lo más prudente es que desalojen esa casa. Si no es de ellos, tienen que desalojarla. Y comprobar aparte, porque pueden desalojarla y seguir a nombre de ellos, a través de terceros, a través de prestanombres. Se tiene que investigar a fondo y se tiene que castigar. Aquí tiene que haber un culpable, tienen que caer cabezas. Depende de ellos, no de nosotros. Depende de ellos, de Caroline, de José Ramón, del ejecutivo de Baker. Depende de ellos cuál cabeza va a caer. Así de sencillo. Va a parar algo este proceso. No hay que soltarlo, apenas vamos empezando. Sigamos en ello. Vamos a estar muy atentos aquí, amigos, en las próximas horas a lo que suceda. Y una cosa les puedo garantizar: haga lo que haga este presidente, diga lo que diga, no va a conseguir nada de lo que tenga planeado. Ya se le cayó el discurso, ya se le cayó la careta, ya se le cayó este cirquito, ya se le cayó el teatrito a López Obrador. De aquí en adelante, los que vamos empujando este país, los que llevamos el control, el rumbo, somos nosotros, los mexicanos verdaderos, libres y conscientes. Esa es la información al momento, amigos.